les bendiga. Dios les bendiga más. Antes de iniciar a predicar a la enseñanza que Dios me entregó, tengo para decirles que es un tema que hace más de un año Dios me entregó. Cuando yo prediqué la otra vez, yo entendía que era esta, pero no. ¿Quién sabe que el Señor es el dueño de los tiempos? Amén. Yo, mientras preparaba este mensaje, le había comentado a la hermana Rosemary, que Dios a mí me mostraba un hombre pisando barro. Y la respuesta de ella fue: haga su prédica, que usted sabe. Esta prédica fue entregada en una de las que hizo Lía Ulloa. Ustedes pueden imaginarse el tiempo que esto tiene en mi espíritu. Se ha hablado mucho de vasija, mucho de vasija. Pero ¿y qué del material con que se hace? Yo soy Miguelina Yurdén, como todos me conocen, hija de la casa. Privilegio que Dios me ha dado. El pararse aquí es una responsabilidad. No es para que brillemos, no es para que, ¡ay, me llamaron a predicar! No, es una responsabilidad porque lo que usted diga, usted va a ser probado. La madre siempre nos dice que activemos el entendimiento y el discernimiento. Y realmente todo lo que sale de nuestra boca, absolutamente todo, trae una prueba para nosotros. Lo más pequeño que usted entienda que eso no es nada, ministra de manera poderosa. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué barro? Y me decía, tú relajas mucho conmigo, que yo te hice a ti de buen barro. Yo te voy a enseñar hoy que todos mis hijos están hechos de buen barro. El sustento de la palabra está en Jeremías 18, del 6 al 10 en versión TLA. Si lo pueden poner aquí, por favor. Si no, como quiera yo lo voy a leer. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, levantémonos a hacer referencia, la debida reverencia que la palabra conlleva. Jeremías 18, 6 al 10. Luego vamos a leer la primera parte, pero ya más adelante. Y la palabra dice: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. En el momento que yo quiera, puedo amenazar una nación o un reino y anunciaré su completa destrucción. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. En algún otro momento puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. Como les decía, se ha predicado mucho sobre la vasija, pero hoy yo vengo a hablarles del barro. Un ingrediente principal, disculpen que esto es en vivo. El ingrediente principal para la preparación de la vasija. Vengo a compartir con ustedes lo que el Señor tiene tiempo ministrando sobre el tema y en esta última semana lo ha afirmado. Incluso el miércoles ustedes cantaban sobre el barro y el Señor seguía dando. Para mí esto fue una llamada de atención. Porque Él me mostró el proceso de preparación del barro antes de ser utilizado, no solo para la vasija, sino para otras cosas que el barro es utilizado, valga la redundancia. Y vamos a definir el barro según la RAE. Dice que es una masa que resulta de la mezcla de tierra y agua, lodo que se forma en las calles cuando llueve, un material arcilloso moldeable que se endurece por la cocción utilizado en alfarería y cerámica. Vasija u objeto decorativo hechos con este material. Y la que más me impactó, cosa despreciable. Buscamos la etimología y es una voz prerromana que quizás es de origen celta, que en irlandés dio origen a broch, que significa basura. Y en galo, barros,
que significa matojo, que es un arbusto que crece en terrenos salados. Ya usted puede ver. Ahora vamos a hablar un poco de las etapas que tienen que suceder para que este material pueda ser adaptado para la finalidad para la que fue creado. Pasa por 4 etapas. O sea, estamos hablando de que primero el barro es procesado y después la vasija también. Entonces, yo quiero que ustedes les presten mucha atención a eso, porque el padre me decía, tú preguntas por qué barro, y yo te voy a demostrar el por qué barro. Lo primero que se hace es seleccionarlo y amasarlo. Luego se lleva a producción y se seca. Se hace un esmaltado y un enfornado. Luego se cocina, o sea, se lleva a un horno y se enfría. La parte que yo voy a tocar como con más profundidad es la selección y el amasado. En otros países, aquí no tengo conocimiento porque me fue muy difícil encontrar información sobre barro. Todo lo que yo buscaba, lo que me llevaba era la vasija, al proceso de la vasija sobre el torno, sobre las ruedas del alfarero. Pero barro per se me dio mucha dificultad. Dice que lo primero que se hace es que se recolecta y luego se procede a limpiarlo, quitarle las piedras, la hierba y todas las impurezas que este material pueda tener antes de su preparación. Es curioso porque este material está húmedo para pasar luego a un proceso de secado de mínimo 3 horas. Luego, para adaptarlo a lo que se quiere, hay que pisarlo y también se le pasa un rodillo, que si podemos poner la imagen, si no, yo trataré de explicarles. Se le pasa un rodillo por encima, imagínese usted. Un terrón de barro que está bien duro. Primero se pisa para que se vaya como soltando. En muchos países usan un pico para, como hacemos nosotros con los sazones, para que queden bien pechucaditos. Luego que esto sucede, ellos toman una escoba y lo forman como en especie de un rectángulo. Luego le pasan un rodillo hasta que queda liso. Pero después lo mojan. O sea, lo ponen a secar de manera natural, pero luego lo mojan. Ahí está. Esta es la selección de la arcilla. Aquí está el pico de que les hablaba. Si se fijan, le quitan las puntas. Allí ya lo están con la escoba y aquí está el rodillo. Después que todo eso pasa, que pasan las 3 horas, tiene esa contextura. Y ahí es donde el alfarero tiene que comenzar a amasar, a ponerle la mano, a amasar. Como les decía, el barro se evapora, o sea, se le sale el agua, entonces comienza a ser un material duro. Ya esto, a mí me resultó un poco curioso. Como un material que es húmedo, hay que secarlo y luego hay que volverlo a mojar. Y aquí yo escribía que eso es algo aparentemente absurdo, ¿verdad que sí? Que algo esté mojado, se seque y luego hay que mojarlo de nuevo. Y lo que recibí fue que asimismo de absurdo somos nosotros cuando queremos encasillar todo lo sobrenatural, esa obra extraña de Dios en nuestra pequeña mente. Cuando nosotros nos ponemos a querer llevar como lógica matemática a lo que Dios hace, somos absurdos, muy absurdos, porque lo sobrenatural no se puede llevar a lo natural. Se trata para entender algunas cosas, como en esta enseñanza, pero nuestra mente, como nos decía la pastora, no puede captar todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que nos quede claro a todos que nosotros somos barro. Y ahora que yo les he explicado el proceso del barro, quizá ustedes se preguntan lo mismo que yo le dije a ustedes, porque yo me lo pregunté. ¿Por qué enfocarme en el barro? El Señor lo que me ministraba, y hoy lo hace, todavía esta mañana me estaba entregando cosas.
es que nosotros como creyentes siempre decimos al Señor somos barro. Hay una canción de, no sé si es de, no recuerdo la agrupación, pero cuando yo les diga la letra ustedes van a saber, que dice, yo quiero ser probado, purificado. Señor, ustedes saben lo que nosotros estamos diciendo, cantando esa adoración. O sea, yo quiero ser probado. Usted está llamando la prueba para sí. Y el Señor le cumple su deseo. Ah, tú quieres ser probado, hijo mío. Tú quieres hacer mi voluntad. Tú quieres ser purificado. Eso significa que yo te voy a meter en un horno de fuego. Pero ¿qué sucede cuando viene la prueba? Comenzamos a quejarnos. Padre, ¿y entonces? ¿Y por qué a mí? ¿Y hasta la cuenta es, Señor? Entonces, el Señor me ministraba y me decía, ¿y cómo yo voy a hacer la obra en ustedes si ustedes no me dejan? Ustedes me piden que haga. Pero ¿y entonces? ¿Cómo lo voy a hacer si ustedes intervienen? Para nosotros poder llegar a hacer eso que Dios dijo que vamos a hacer. Y que nosotros mismos cuando como creyentes venimos con toda la emoción del mundo. Sí, Señor, yo te voy a servir. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Oh, sí, yo voy a salir a evangelizar. Yo voy a salir a predicar. Yo voy a hacer. Pero cuando el Señor te pone una probita, tú dices, ay no, yo voy a dejar esto. Yo voy a saltar esto. Pero mami, no. Y si alguien me hubiese dicho a mí que ser evangélico, que ser cristiano era esto, yo ni de ser capaz. Pero usted sabe qué, usted fue elegido, usted fue escogido. Y así como el barro, usted va a ser moldeado y usted va a ser utilizado conforme a la voluntad del Señor y a su propósito. El padre también me cuestionaba diciéndome, ustedes me dicen que yo tengo el control, pero intervienen. Y me mostraba cómo el barro se secaba a manera natural. Se endurecía de nuevo. ¿Y qué pasa? Volvemos a cero, a hacer lo mismo que vimos en la imagen. A ser pisados, a ser mojados, a ser pisados otra vez y así sucesivamente. Hace aproximadamente un mes, el Señor comenzó a mostrarme las imágenes que les dije de ese hombre pisando ese barro. Y yo comencé a preguntarle al Señor que por qué. Y Él no me decía, porque el Señor, cuando Él lo decide, es que te entrega lo que el Señor, cuando el Señor decide, es que te entrega la revelación, no es cuando tú quieres. Todos nosotros sabemos que muchas veces Dios nos entrega una pieza de algo, de lo que sea. Me soñé con caramelo, por decir algo. No entiendo qué eso significa. A veces te pone el nombre de una persona, a veces te muestra la imagen de una persona, pero no te da la revelación en ese momento, porque Él prepara tu corazón y tu alma para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer con eso que Él te está entregando. El miércoles pasado en nuestro tabernáculo el Señor me confrontaba y me decía, hija, tienes que dejar la emoción. Tienes que dejar la emoción. Y es lo mismo que les decía, sí Señor, yo lo voy a hacer. Sí, yo voy a predicar tu palabra. Sí, yo voy a estudiar más la Biblia. Sí, yo voy a hacer esto. Sí, yo voy a hacer aquello. Ajá. ¿Y la sabiduría para cuándo, hija mía? Deja de estar moviéndote en el momento. Recibe y espera. Y hazlo con sabiduría. Y me entregaba la palabra que está en Santiago 1, verso 5 en TLA. Si la pueden buscar, ustedes saben que estamos teniendo algunos inconvenientes, pero el Señor nos ayuda. Porque cuando Él decide, es como Él quiera. Y no importa la circunstancia en la que estemos pasando, se va a cumplir. Santiago 1, verso 5, en la versión TLA yo lo voy a leer. Dice aquí que si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídala a Dios. Él se la dará a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Y esto lo voy a conectar con la prédica de Elías el sábado pasado.
Ya comencé a hablarles sobre eso, pero lo quiero afianzar. Ella nos compartía que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, comenzamos a decir que nos use. Muy emocionados. Sí, úsame, Señor. Yo estoy aquí, yo estoy para ti, Señor, como tú digas, como tú quieras, a la hora que tú quieras. 5 de la mañana te toca entrar al matutino y el sueño te tapa. Las horas según tú no te dan. Todos tenemos las mismas 24 horas. Si alguno puede ser productivo en esas 24 horas, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué tú no puedes? Tenemos que comenzar a revisar qué nosotros estamos haciendo que nos está deteniendo. Señores, la palabra dice que nuestro envión vieron sus ojos. Él nos escogió desde la eternidad. Y yo creo que ya está bueno, hablo a mí misma, de estarme quejando, de estarnos quejando, de estarle diciendo al Señor, no, yo no quiero, no, yo no puedo. Padre, hasta la cuanta es, ¿por qué a mí, Señor, habiendo tanta gente? Es el tiempo de que entremos en eso que Dios habló de cada uno de nosotros los que estamos aquí. Dejemos las excusas, porque eso es excusas. Una de las cosas que el Señor me decía en medio de esto era la palabra que está en Jeremías 29:11. La voy a parafrasear, que es que Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Cuando usted no entienda, ahórrese el preguntar, porque hay un propósito. Y yo se los puedo testificar con mi propia vida, porque cuando yo relajo con el Señor, tú me hiciste de muy buen barro, es porque cuando yo hablo con la gente dice, pero señora, es verdad que usted tiene a Cristo en su vida, porque solamente así se han podido pasar tantas cosas. Y no voy a decir que terminamos con las pruebas, no voy a decir que terminamos con las pruebas, porque las pruebas son el recurso que Dios tiene para hacernos crecer. Y a veces yo pienso, Señor, ¿cuántas cosas yo he pasado? Pero entonces hablo con la pastora, hablo con mi hermana, hablo con cualquiera de ustedes y me doy cuenta que todos estamos pasando por procesos. Pero la diferencia está de la forma en que nosotros decidimos afrontar. Y de manera muy particular yo entiendo que debemos comprender que en esos procesos nosotros no estamos solos. Él no se va. Nosotros somos los que nos apartamos, los que nos vamos. Los que cuando viene un viento recio, que es necesario para llevarse toda hojarasca disfrazada de fruto, como dice la misma palabra que Él poda para que tú des más fruto, cuando tú estás dando fruto, tú tienes que dar más. Por eso la palabra habla del 30, del 60 y del 100 por uno. No te aflijas, sino date cuenta que Dios está aprobando eso que tú estás haciendo. Una cosa es pasar una prueba de parte de Dios y otra cosa es un lío en el que tú te metiste. Aprende a diferenciar eso. Aprende a diferenciar eso. Muchas veces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿fue la patica que metí? ¿O es algo que tú me quieres mostrar? Y entonces espero en su respuesta. A veces la gente me dice, tú eres una mujer de oración. Y yo no estoy orando. Y yo, ajá. Pero ¿qué sucede? Sí lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esa conexión con Él, yo trato de no perderla. Cuando yo abro los ojos, lo primero que hago es decirle gracias, Señor, buenos días. Y yo necesito que ustedes tengan en su corazón eso mismo. Cuando usted llega a los pies de Cristo, y es esa semilla de la que se ha hablado, que sí germina, por más que usted se quiera mover, usted no se va. Usted puede brincar, saltar. ¿Cuántos predicadores no hemos escuchado que dicen que me quiero descarriar? Y se descarrían. ¿Y qué sucede con ellos? Tienen que volver.
Así mismo pasa con todos nosotros, hijos de Kairos. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito, tenemos un llamado. Y ese llamado viene de parte de Dios. Porque como dice siempre nuestra pastora, no es verdad que un día usted se levantó y dijo, hoy amanecí siendo cristiano. Mentira. Usted tiene una marca en los cielos. Y el Señor me recordaba ahorita allí cómo mi madre fue el instrumento para salvarme la vida, porque yo me estaba pasando de tiempo. Ustedes saben que yo acabo de cumplir 56 años. 56 años atrás, la ciencia no era lo que es hoy. Y realmente, ella tuvo ese sentir de que ella no se podía ir para su casa. Porque ella le despacharon, no, todavía usted no está de tiempo. Pero mamá me dijo, yo no me voy, ingrésenme. Y yo, sorpresa, estamos aquí 56 años después. Quizás por la insistencia de una mujer que quizás no entendía lo que estaba pasando, pero que sabía que como que se estaba pasando el tiempo de que su criatura llegara a este mundo. Entonces, es lo que le digo, usted no es un accidente, yo tampoco. Usted no llegó a los pies de Cristo por casualidad, sino porque esa era la decisión de Dios. Les hablaba ahorita de lo del barro siendo pisoteado. Y eso me llevaba cuando Jesús fue azotado y golpeado. Y me fui a la palabra que está en Isaías 53:5. Yo la busqué en Reina Valera. Usted puede buscarla en la versión que usted tenga. Isaías 53:5. ¿Qué dice? Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero el verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y ahí entonces yo entendí por qué el barro siendo pisado. Cristo no se resistió. Fue golpeado, insultado, menospreciado y no abrió su boca. Usted y yo abrimos la boca de una vez. De una vez. Comenzamos a clamar y a decir, ¿pero por qué a mí? No es lo primero que viene. Tanta gente que allá afuera haciendo maldad y yo que te sirvo. Yo que soy tu anciana. Yo que siempre estoy en todo lo que se hace en la iglesia. ¿Por qué a mí? Y Cristo no dijo nada. Voluntariamente se dejó golpear, se dejó maltratar, se dejó incluso hasta escupir y guardó silencio. Y eso me llevaba a preguntarme, ¿pero por qué usted y yo tenemos que ser tan testarudos? Si Él nos modeló. Cristo fue el barro en ese momento, que fue procesado, fue moldeado, fue vituperado. Y hoy es nuestro Salvador. Él lo hizo para darnos vida eterna, vida en abundancia. ¿Por qué usted y yo nos rebalamos tanto del llamado y del propósito? Si al final vamos a tener que cumplirlo. Es mejor hacerlo por la buena, como digo yo, que tener que ser arrepentido y amonestado por el Padre en todo tiempo. Por lo menos yo quiero seguir siendo parte de la vid. ¿Y usted? ¿Quiere serlo? Entonces deje de resistirse. Ya usted sabe, ya usted le dijeron. ¿Cuántos profetas más tienen que venir para decirle a usted que es intercesor? O para decirle a usted que es profeta, o para decirle a usted que es predicador o pastor. Deje el can. Y estoy hablando en idioma popular porque me estoy hablando a mí. Exacto, decimos vengo, pues, señores, yo me estoy hablando a mí. Lo estoy compartiendo con ustedes, pero como les dije ahorita, esto es fuerte. Sí, escasean. Realmente, porque como yo decía, señor, esto es fuerte. ¿De verdad que yo voy a hablar de esto? ¿De verdad que yo voy a hablar de gente siendo machucada, procesada? Sí, eso es lo que yo quiero que tú digas. Señor, yo me puse como 5 vestidos.
Traté de ponerme un vestido que yo me quería poner y el Señor decía, ese no es. Bueno, mi hija es testigo y Charoski, que le mandé como 15 fotos. Al final, el vestido por otra ocasión, porque lo voy a mandar a remodelar, el Señor quería que yo me pusiera ropa alusiva a lo que yo iba a hablar. Me llevaba los colores, porque yo tengo muchísimas faldas y el Señor me llevó a una falda marrón. O sea, yo quiero que tú modeles lo que tú eres, un pedazo de barro en mis manos. A veces yo me quiero resistir. Cuando me secan y me quieren tirar agua otra vez. Señor, tranquila, yo sé lo que estoy haciendo. Es la administración que hay en mi espíritu. Yo he pasado por muchas cosas que no voy a tratar aquí porque este no es el tema, pero lo que le quiero decir es que si Él lo ha hecho conmigo, ¿por qué usted cree que no lo va a hacer con usted? Cuando a Messi me dijo que yo iba a ser ungida como anciana, yo miré al cielo y dije, ¿en serio, Señor? ¿De verdad? Yo sé lo que estoy haciendo. Era lo que el Señor decía. ¿Qué yo tengo que hacer? Afinar todo lo que no está conforme a su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo o lo quito por la buena, cuando Él me está diciendo por amor, o Él lo va a quitar. Entonces lo va a quitar de manera brusca. Va a venir el viento recio y me va a tumbar. Muchas gracias, yo voy a hacerlo por la buena. Porque Dios es amor, es verdad. Claro que es amor. Pero también es fuego consumidor y esa es la parte que no nos gusta. ¿Cuándo Él es fuego consumidor? Cuando usted desobedece. Cuando yo desobedezco. Cuando todos desobedecemos. Aquí todos sabemos lo que Dios nos mandaba a hacer. No hay que repetirnoslo una vez más. Todos tenemos lucha, todos tenemos batalla, todos tenemos procesos. Pero que no se nos olvide que Él a quien llamó va a respaldar en todo momento. Y lo que Él ha dicho de nosotros como casa, como iglesia, está en cumplimiento, aunque usted no lo vea. Aunque usted crea que somos 3, 4, lo que el Señor dijo está en cumplimiento. Somos nosotros los que tenemos que seguir caminando. No se detenga, yo no me voy a detener. Y en el nombre de Jesús, su voluntad eterna se cumple. Y mejor que lo hagamos por la buena. El Padre nos daba este correctivo, pero para que nosotros no para que nosotros entremos en culpa ahora, de que, ay, no. Es para que analicemos qué no estamos haciendo acorde con lo que Él nos dijo. Es para que quitemos, como les acabo de decir, aquellas cosas que son estorbo, que incluso estorban a nuestras oraciones, porque nosotros nos pasamos quizá una temporada larga orando por una cosa y no la vemos. Y si Dios quiere que usted ore por otra cosa y usted se empecinó en orar por eso, ¿usted está seguro que Dios lo mandó a orar por eso? Cuando la gente me dice, Miguelina, ora por mí, yo, sí. Muchas veces yo le digo, yo voy a orar por ti porque el Padre me insta, tienes que orar por esa persona. Pero muchas veces la gente Miguelina, ora por mí. Señor, ¿tú quieres que yo ore por eso? Si no hay respuesta, yo no oro. Y eso tenemos que aprenderlo, porque muy fácilmente, de manera sutil, nosotros comenzamos a salir de lo que Dios diseñó. Entonces, se trata de estar en una conexión directa con Él. Miren, hay gente que ayuna 3 días y se tranca. Excelente, porque ese es su diseño. Pero vemos otros que no ayunamos tanto, pero que el Señor no nos suelta. Mi hija me ha testificado que muchas veces ella se despierta y me escucha orando. Y yo, ¿en serio? Es la conexión. Esa conexión, no, usted no la puede perder. Porque yo le decía a la pastora un día que hablábamos de algo, pastora, si yo me doy una brechita, las tinieblas me comen con yuca. Yo no me la doy. Y a veces yo creo que estoy en Belén con los pastores porque yo soy un poco dispersa, todos lo saben. Y no. Viene alguien de aquí, no necesariamente de la calle, y me dice, Milena, tal cosa. Y yo, pues yo no estoy tan dispersa como yo pensaba.
Porque muchas veces nos mencionamos con los hermanos, con los profetas. Viene un profeta, se llena la casa. Aquí tenemos profetas. Aquí tenemos profetas. Tenemos una profeta oficial, pero tenemos otros profetas. Entonces, no hacemos caso. Cuando el hermano le dice algo que vio, no se lo tome a mal, no fue que el hermano se cogió con usted. Es que es Dios que está usando a esa persona. Yo tengo una lima en mi casa, como Birmania dice. Mi hija que está allí en la esquina. No hablaste bien, no lo dijiste bien, corrígete. Tú eres una mujer cristiana. ¿Qué tú haces haciendo? Tú eres una mujer cristiana. Tengo mi lima. Y yo creo que aquí cada uno tiene su lima. Así que, y a veces, el Señor no va a usar al gran profeta, al gran predicador para corregirlo. Va a usar incluso a un inconverso. Porque nosotros somos sal y luz de la tierra. Exacto, un hijo. Un vecinito incluso. Vecina, ¿y por qué tú estás poniendo esa basura por ahí? Ahí eso no se hace. Y eso es el Señor dándote una reprensión a través de un vecinito. O sea, todo lo que Dios hace con sus hijos tiene un propósito. Y en todo eso malo que usted ve, que yo veo, hay un propósito. Porque usted le está modelando al que está al lado, que es inconverso, que con Cristo se puede. Ustedes están en la misma situación y esa persona dice, pero ¿por qué ella lo coge así, cantando, adorando, gozosa? Si no está llevando el otro. No. La diferencia es que yo tengo un Cristo que me sostiene. ¿Tú lo quieres conocer? Esa es nuestra posición. Si ya el otro no lo quiere conocer, bueno, usted cumplió. Porque la misma palabra dice que si usted va y entrega la palabra, fue un mandato que Cristo le dio a los apóstoles. Y no lo querían recibir. Hasta el polvo de los pies ustedes lo tienen que sacudir. Usted insiste en oración hasta que el Señor le dice. Porque a mí me ha sucedido que me dice, mira, ya no más. Ya. Como que se agotó el tiempo. Y creo que a ustedes también le ha pasado. Mira, ya no más. Suelta eso. Que ya yo, el soberano, el todopoderoso, el creador de todo lo que existe, lo solté. Tú tienes que obedecer. Pues entonces, si tú sigues en eso, estás en desobediencia. Y le estás haciendo pulso a Dios. Y no se trata de esto, se trata de obedecer. La línea que Dios me trazó en esta temporada es que dejemos de huir de los procesos. ¿Cuánto vamos a dejar de huir de los procesos? Amén. No, usted no cuenta, usted no huye. Gracias. 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 Siempre en apoyo a sus hijos. Él decía que dejemos de huir de los procesos. Y si nosotros analizamos todo lo que se ha predicado en esta temporada, en estos últimos meses, todo habla de proceso. Porque lo que está destinado para ser fructífero tiene que pasar por un proceso de transformación. Y ustedes dirán, Miguelina, ¿por qué tiene que ver el barro con ser fructífero? ¿Y la vasija? La vasija es el recipiente donde Dios vierte el aceite de unción. Tiene que ser fructífera, ¿sí o no? Pues si la vasija está dañada, ¿de qué sirve? Señor, gracias. Ustedes saben que había cosas que no estaban escritas, ¿verdad? Que han ido a Él la gloria porque Él es que lo hace. Si retomamos nuestro texto base, Él se compara con el alfarero. Porque quería darle a entender a los israelitas y a nosotros también que Él puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere en nuestras vidas. Pero hay algo que se hace necesario de parte de nosotros. Y es lo que tengo rato diciendo, obedecer. Si usted no obedeció, ese proceso
se alarga, se reinicia, se resetea, vuelve a cero. Es como cuando usted toma el examen de conducir y se quema. ¿Qué sucede? Tiene que esperar los 45 días, son algo así, 45, ¿verdad? 45 días más para volverse a examinar. A nosotros se nos hace más largo el asunto. A mí me llamó mucho la atención el verso 10 del texto base, que dice: pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había de darle. Y nada más me senté y dije, ¡ay! Esto me dejó muy claro que esa obediencia va más allá de congregarnos. Señores, la obediencia a Dios va más allá de venir a la iglesia. Más de estar en los grupos de oración, más de servir en un ministerio, más de ser parte del liderazgo. Va más allá. Esa adoración es convertirme en un barro manejable en sus manos. Ese barro que se deja transformar por su voluntad, que no interfiere en el proceso. Ese proceso que es necesario para mi vida, para su vida, para poder crecer, para poder cultivar el fruto del Espíritu y sus nuevas manifestaciones. Usted sabe el proceso que nosotros pasamos para cultivar los frutos del Espíritu. El dominio propio. ¿Cuánto tenemos problemas con el dominio propio? Entonces, ¿qué pasa? Se nos repite la prueba. Yo dije que no me voy a comer ese chocolate y el chocolate me lo ponen en el escritorio. Yo tengo que ejercer dominio propio y no comerme el chocolate, guardarlo o llevárselo a mi hija o regalarlo. No, pero yo vengo y me como el chocolate. Ay, señores, que tú sabes que me gustan tanto los chocolates. No tuve dominio propio, fallé. Ya no voy a hablar más de quejarme, porque, ¿verdad? Señores, en resumen, es dejar de resistirnos, dejar de resistirte, dejar de resistirme. Es hacer su voluntad. Y si nosotros nos seguimos resistiendo, no nos va a ir bien. Y ahí es donde aplica Jeremías 29:11. Porque es que Él sabe los planes que Él tiene para nosotros. Hay una imagen en Instagram, un video, que supongo que ustedes lo han visto, que es de un hombre que está orando por un carro. Él está pidiendo por el carro. Ay, el carro. Pero el carro no llega en el momento que él quiere. Él se desespera y sale a buscar el carro por sus propias fuerzas. La imagen lo que muestra es un hombre yendo a un lugar de hechicería. Y muestra al ángel, mientras él está orando, se recibe la orden y muestra al ángel con el carro y él no está. ¿Qué pasó ahí? Se desesperó y perdió lo que Dios tenía para él. Y el salmista David, que siempre traigo esto a colación, muchos de ustedes me han escuchado, en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Entonces, no nos desesperemos. Él no es hijo de hombre ni hombre para mentir. Si está dentro de sus planes y dentro de su voluntad, usted lo va a ver. A nosotras las solteras, que estamos orando por ese sacerdote, sigamos esperando. Por lo menos yo le digo, tráemelo procesado como yo, porque si no viene en la misma línea va a haber un problema. Tiene que venir en la línea que te ame a ti, que sea un hombre íntegro delante de tus ojos. Porque yo siempre escogí muy mal, pero tú escoges bien. Tú sabes lo que tú entregas. Y he tenido paz con eso. Oro cuando recuerdo, porque muchas veces no me recuerdo, pero he tenido paz. He hecho las paces con esa situación. Ahora vamos a hablar del alfarero. Vamos a ver cómo Dios le da el mandato al profeta Jeremías para dar el mensaje que yo les acabo de entregar cuando inicié la prédica. Y ahí también viene el Señor y me ministra.
Jeremías 18 del 1 al 4. Yo lo busqué en la Biblia de las Américas y dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Él es el alfarero de nuestra vida. Si su obra en nosotros se estropea o no va quedando como Él la diseñó desde el principio, Él la va a volver a hacer. Bendito Dios. Gracias. No porque nosotros le pidamos, sino porque su voluntad va a ser establecida. Y lo que más nos conviene es no querer forzar el brazo de Dios. Cuando nosotros lo forzamos, entonces sabe, o sabemos mejor dicho. Y me ministraba esta palabra en ese mismo momento, y es la palabra que se encuentra en Santiago 1, del 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que necesitamos? Paciencia, para que nuestra fe sea fortalecida, permanezca en nosotros. Con relación a la vasija, nosotros somos la vasija. Somos el barro, pero también somos la vasija. Somos esa obra terminada que pasó por el proceso de ser barro, luego ser subida a la rueda del alfarero, ser moldeada en esa rueda hasta quedar en la forma que Él diseñó para nosotros. Y luego ser llevada al horno para ser cocida a una temperatura que no se pase de tiempo, ni que tenga una temperatura correcta, porque ¿qué sucede? Si no tiene la temperatura correcta o el tiempo correcto, la vasija se quema, se quiebra, se rompe. Exacto, se tuesta, esa es la palabra. Entonces nos queda claro que nosotros somos el barro, que el Señor es el alfarero y que nosotros también somos la vasija. Procuremos ser ese barro moldeable y malable a su palabra, a sus preceptos, a sus designios, a sus leyes, porque Dios no quebranta sus leyes. Las quebrantamos nosotros, quebrantamos los principios. Dios nos manda a ser buenos mayordomos, nos manda a ser preservadores de vida. Y nosotros estamos siendo buenos mayordomos, estamos siendo buenos preservadores, estamos haciendo lo que nos corresponde. Porque cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, podemos ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. Cuando nosotros nos negamos de manera consciente a hacer las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, entonces entramos en desobediencia. Y realmente no nos conviene. Es algo que es como repetitivo dentro de mí. No nos conviene. Es una alerta que el Padre nos da. Señores, Cristo viene y viene pronto. Nosotros no sabemos cuándo Él viene, porque la palabra dice que ni los ángeles del cielo saben la hora. Es tiempo de ponernos a cuenta con todo. Si tenemos que irle a pedir perdón a alguien, y esto el Señor me lo está ministrando en este mismo momento, vamos a pedir perdón. Si tenemos unas cuentas que pagar, vamos a buscarle la vuelta a eso. Si tenemos que movernos del lugar, no nos movamos sin recibir la dirección. Cualquier cosa que vayamos a hacer en este tiempo, hagámoslo con precaución. Oremos y movámonos acorde como Él nos indique, porque Él siempre nos va a indicar.
Muchas veces usted está orando por algo y nadie lo sabe. Y viene la pastora y le dice, mira, el Señor dice tal y tal cosa. Ya tú sabes que el Señor aprobó o desaprobó lo que tú vas a hacer. A veces tú tienes situaciones como, por ejemplo, de trabajo, que tú dices, contra, tengo una visa, me voy a ir del país a trabajar un par de meses. Pero Dios te dijo a ti que te moviera. Entonces Dios viene y te dice, como me pasó a mí en enero del 22, tú insistes en irte cuando ya yo te dije que no. Un cólico nefrítico interna en una clínica. Y era, ¿me vas a entender o no me vas a entender? ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra de parte de Dios y terminan en cama? Aunque sea con una gripecita, un dolor de cabeza, una cosa. Gracias. Ya yo sé que no es a mí sola. Entonces, comencemos a ser más sabios. Como dice Proverbios. Y como el mismo Señor me ministraba a mí, comienza a utilizar esa sabiduría. Esa sabiduría pídemela a mí. Porque no es la sabiduría suya, no es su conocimiento, no es lo que usted cree, es lo que Él dijo que es. Y cuando usted hace lo que Él dijo que es, o yo hago lo que Él dijo que es, créanme que nos va bien. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Mucho cuidado. Y esta mañana, cuando yo me desperté, escuché claro que decía, en polvo eres y en polvo te convertirás. Digo, Señor, ¿y entonces qué pasó ahí? Porque si tú me estás hablando de eso, tú me estás hablando de muerte. No, no me estaba hablando de muerte. Me estaba hablando de orgullo. Me estaba hablando de creerme más de lo que Él dijo de mí. Y yo, Dios mío. Entonces me lleva la palabra, porque cuando usted recibe un versículo, ¿qué usted hace? Sale huyendo a buscarlo. Eso es lo correcto, no lo que usted piensa, sino lo que la palabra dice. Y entonces usted comienza a investigar, a escudriñar, a buscar. ¿Qué tú me quieres decir con esto, Señor? Y yo me fui al texto donde ya ellos habían desobedecido, que está en Génesis 3:19 y el mandato que Dios da. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y entonces entendí que la desobediencia de Adán va más allá de lo que muchas veces nosotros entendemos. El Señor decirle a Adán, no hagas esto, no era para castigarlo. Era para que él obedeciera. Y muchos hablan del pecado original. Y no entienden. Cada vez que nosotros, que ya tenemos el conocimiento, porque ya hemos sido formados, porque esta casa se ocupa de formarnos. Siempre. Aquí se recibe alimento, como lo dije una vez, lo insisto, aquí se recibe alimento fresco. Aquí siempre hay pasto fresco para nosotras las ovejas. Ya usted ha sido formado. Deje de hacer disparate. Miguelina, deja de hacer disparate, por favor. Te lo vamos a agradecer. Pero también yo busqué, porque yo decía, ok, pero esto está conectado. ¿De dónde? ¿De dónde vino el hombre? Porque cuando nosotros leemos Génesis, en el primer capítulo dice que hombre y mujer lo creó. Pero es en el verso 2, donde Dios dice que tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Señores, nosotros somos barro, que no se nos olvide. Somos barro en manos del que todo lo puede. Él decidió crearnos. No tengamos más alta estima de nosotros. Porque yo soy muy inteligente, porque soy buena con los números, porque yo le caigo bien a la gente. No. Es porque a Él le ha placido poner ese don, esa gracia en cada uno de nosotros. Ahora bien, ahora que entendemos que somos barro, ¿cómo vamos a comenzar a comportarnos?
Se nos ha dicho mucho que no somos cabeza y no cola, que Dios va a hacer con nosotros. Pero nosotros, cuando entramos en este entendimiento de lo que somos, de dónde Él nos hizo, de dónde Él nos sacó, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a seguir quejándonos y deteniendo el propósito que Él tiene para nosotros? ¿O vamos a comenzar a caminar en gratitud, en adoración y en alabanza a aquel que nos llamó? Yo quiero ser ese pedazo de barro. Como se nos ha enseñado aquí, adoración no es solo cantar. Y realmente yo quiero que mi vida sea ese pedazo de barro que Él tome cuando quiera, como quiera y haga lo que Él quiera. Hasta aquí me ha ayudado el Señor.